Muy pero muy buenos días, audiencia, ¿cómo están? En otra emisión de Siempre en Domingo Radio Producciones para Siempre estamos con vos. Hoy un tema que evidentemente nos inquieta a todos los argentinos y en particular, ¿por qué? Porque el tema vivienda, tema social, tema que donde realmente los argentinos sabemos que hay déficit habitacional y sobre todo este 2020 que tan mal nos trató, que cuando salimos a pelearla, por decir de alguna manera, ¿qué pasó? Pasó que recibimos un golpe de knockout. ¿Y sabe lo que es el golpe de knockout? Es cuando usted está frío, ¿vio? Y le pegan en el medio de la cara. Y esto es lo que pasó con la pandemia. Nos pegó y nos pegó fuerte. Más allá, veníamos con un arrastre económico difícil, con una situación económica difícil, y comenzamos con los problemas. Comenzó la cuarentena, el gobierno nos aisló, en su momento, obviamente, aplaudimos la situación, pero luego se empezó a complicar y empezó el intervencionismo. Y el intervencionismo a veces no juega a favor. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta solamente los factores, más allá de los factores, obviamente, y no quería omitirlo, de cuidar la vida. Obviamente el virus es peligroso, sobre todo para la gente mayor, donde demostró también que ataca y pone en vulnerabilidad gente de edad media también, ¿por qué no? Pero también la situación económica no se contempló. ¿Y qué pasó? Empezaron a acumularse deudas, el gobierno empezó a regular el tema de alquileres, obviamente los dueños de los departamentos, de las casas, comenzaron a sentir cierto resquemor, como que le estaban de alguna manera coartando la libertad del juego que se da en el capitalismo o en la economía libre, que es la demanda y la oferta. Retiraron propiedades del mercado y ¿qué pasó? Se fue todas las nubes y todo aquello que se quiso regular desapareció. Por eso hoy hemos convocado a Eduardo Trabulsi, un señor que es corredor inmobiliario, un señor que es procurador, empresario, dirigente político y que evidentemente también cuando nosotros citamos a alguien a nuestro living es porque tiene un sentido social profundo. Y eso es lo que nos interesa, por eso el nombre del programa, Siempre estamos con vos, porque queremos estar a tu lado, queremos de alguna manera darte salidas, soluciones o de alguna manera decirte, mira, te acompañamos en esta. Y es lo que hoy vamos a plantear. Vamos a preguntarle, porque ya lo tenemos en línea, lo tenemos ya capturado, como quien dice, en nuestra pantalla, a Eduardo Trabulsi para que nos hable de esta situación que estamos viviendo los argentinos en cuanto al tema vivienda y sobre todo que ataca a la clase media y a la clase más necesitada, a la gente de baja condición, a aquellos que no tienen una propiedad y que necesitan un lugar para vivir, pero también la pandemia, recordemos, dejó 4 millones de personas sin trabajo, más allá de los que ya había. Por eso, muy pero muy buenos días, señor Eduardo Trabulsi. Es un gusto estar con usted y que esté compartiendo aquí en nuestro living esta entrevista, donde trataremos de alguna manera de dilucidar la situación que está pasando en el sector inmobiliario. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, predispuesto a tratar de analizar toda esta problemática que, que la estamos tomando como natural o antinatural del momento por la pandemia y realmente no es así. La pandemia es algo que pasó, que ronda, pero no nos olvidemos que esta ley última que se modificó no es de ahora, si bien entró en vigencia en el mes de julio, pero no por la pandemia, sino que ya estaba, venía tratándose, y como tal, vuelve a pasar lo mismo que pasa cada vez que quieren tocar el tema de los alquileres. Y no entiende el Estado que los alquileres no son una acción social de parte de los
propietarios. Es una acción comercial, es una acción de capital que maneja un propietario y que la función es compensar la falta de vivienda para compras y él no poder acceder. O sea que es prácticamente una operación inmobiliaria, nada más que se hace durante 2 años, 3 años, los años que la ley establezca, y con ciertas condiciones, pero no se hace para acción social. Y el Estado pretende Sí, sí, nos que la quedamos sin... realicen los particulares. Ajá. Sí, sí, lo escucho. ¿Sí? Entonces, partimos de este punto que no se entiende o se malusa la locación. Entonces, a partir de ahí nos encontramos con toda esta problemática. Empieza que sí, y bueno, a ver qué vamos a modificar, qué los alquileres, y entonces, tanto de un lado como del otro, terminan siempre perjudicados. El propietario en este momento se aterrorizó, dice, otra vez me tocan los alquileres. ¿Qué hago? Lo saco del mercado. ¿Por qué? Y porque a mí no me van a venir a manejar, me van a tener con una ley atado. ¿Qué hago? Es un capital, a lo mejor un jubilado que es su única propiedad que tiene, que la hizo con un esfuerzo de años y con eso completa una jubilación que es terrorífica. Y eso no se ve. Entonces, porque a su vez ese jubilado u otro jubilado tiene necesidad de vivienda y la jubilación no le alcanza para pagar una locación, donde la función del Estado debe cumplir por darle un subsidio para que pueda tener o llegar a una locación. Pero eso no lo ven, que el propietario se haga cargo. Entonces entramos en toda esta variante. Nos modificaron ahora lo que es el plazo. ¿Y qué pasa por el plazo? ¿Qué es un año más? Si antes también eran 3 años, ¿por qué ahora? Y porque en un país tan inestable como que tenemos en Argentina, con tantas eh, devaluaciones y demás, 3 años es un montón de... También una actualización. O sea, vamos a establecer una actualización que la va a hacer el Estado, con los temas que ellos pretenden, ya sea salarios, sean ciertos puntos. ¿Y cómo termina esto? Y que a esa actualización, el propietario le crea algo incierto y se cree que es mala. Y por el otro lado, si uno analiza, cuando venga esa actualización va a haber un problema porque va a ser muy superior a lo que pretenden los inquilinos. O Claro. sea, se le va a ir de las manos de ambos lados. ¿Por qué? Por una intervención que lo que busca no es beneficiar al inquilino, no es beneficiar al propietario, es ver de qué manera utilizan todo esto para una asistencia social. Entonces, hoy nos encontramos que de repente los alquileres que hasta hace 2, 3 meses estaban en 2 ambientes, vamos a suponer, en 12, 13, 14 mil pesos, y pasaron a un mínimo de no menos de 23, 24 mil. Yo tengo alguna Por supuesto. estadística, yo tengo una estadística, perdón que lo moleste o que le corte, Sí, y me sí. gustaría saber si estas estadísticas son reales. Yo tengo que, por ejemplo, con el tema de diferir el pago de los alquileres por la pandemia, un 40% de los porteños acumula deudas de alquiler. 56% de los ingresos de estos porteños o de familia tipo en la ciudad de Buenos Aires son destinados a un alquiler. Los alquileres median entre 41 o 42 mil pesos promedio para 3 ambientes o 70 metros cuadrados y 30 mil pesos para, usted recién dijo una cifra un poco menor, pero yo estoy hablando de promedios, de 2 ambientes o 50 metros. Y desde que se instauró esta nueva ley de alquileres, se acumula en lo que va del año un 57% de aumento, lo cual está superando 25 puntos la inflación. Y de acuerdo a los barrios, los alquileres promedios, de acuerdo
3 ambientes o 2 ambientes, median entre los 63.000 y los 25.000 pesos. Estas son cifras que obviamente no sé si son oficiales o no, pero me gustaría corroborar con usted que, según tengo entendido, son personas que le pasan al INDEC cifras o estadísticas, si son reales o se aproximan a una realidad que vivimos hoy en la ciudad de Buenos Aires y que también se vive en el país, ¿no? Porque esta ley rige para todos. En realidad, vamos a tomar las que son reales desde el punto de vista de que lo que se toma para sacar los índices son los números reales que se pasan. O sea, nosotros como informantes del INDEC, que nos tienen como punto informativo, le pasamos tantas propiedades que son las mismas todos los meses. Entonces, de repente ocurre o un cambio o no ocurre nada, con lo cual siguen el mismo monto de alquiler y demás. Por eso son índices que de alguna manera son ciertos y de alguna manera son irreales. Entonces, la realidad es la que se ve en el campo, de la persona que va a alquilar, qué es lo que alquiló o no. Y la variación es muy amplia, porque dice, y un alquiler promedio. Y un alquiler promedio depende de dónde está y demás. Es mucho más complicado todo esto que llevarlo a un sector nada más. Porque un alquiler de tres ambientes y hay de 30 y de 40 y de 50 y de 60 y de 70. Entonces, y hacemos un promedio. Y no, porque es para cada clase lo que se está poniendo. O sea, un promedio que a mí me tiran de 41, de 42, de 43, y voy a un barrio de valores bajos que tendría que estar en el orden de los 30, y dice, no, pero los números me dan 45. Con lo cual es una irrealidad. Y es un lugar donde no se puede pagar. Son alquileres que no se pueden pagar. Entonces dice, y los alquileres son muy altos. Lo que pasa es que los alquileres también se van acomodando a la realidad. Si bien hoy hay el tema de pandemia, quedó mucha gente sin trabajo, también es real de que sigue habiendo un mercado que se sigue moviendo, se siguen pagando, y esos valores se pagan porque los ingresos de quien tienen acceso a estas propiedades tienen la posibilidad de hacerlo. El 40% de deuda no es cierto. Yo lo hablo desde un punto, tenemos administración de alquileres, cantidades, y tenemos colegas, y el índice de morosidad sigue siendo muy bajo, es muy bajo. Por eso, ¿pero por qué? Porque tengamos en cuenta que el mercado locativo no es para todos, sigue siendo para un grupo, porque no da para todos. Por eso la función social del Estado, que quiere meter a la gente que no tiene los recursos, los quiere poner en cualquier lado. No le da la asistencia que le tiene que dar. En algunos casos le cubre con alguna ayuda, y esos que le cubren con alguna ayuda pueden alquilar, entran en el mercado. Porque hay partes, por ejemplo, el gobierno de la ciudad colabora con jubilados, con gente discapacitada, y le da un recurso para poder llegar al alquiler, que se lo paga, no es lo que gana en sí, sino lo que aparte le aporta, que esa es una función social, que le otorgue un monto de asistencia para poder pagar una locación. Esa sería una de las formas que el Estado puede entrar en la locación sin tener que intervenir en las relaciones contractuales. Pero, bueno, yo la verdad que este tema a mí me pone loco porque hace muchísimos años que vengo con esto. Hasta mi padre, que fue diputado nacional, se había sacado un proyecto, estamos hablando del año 75, del tema de los alquileres, porque era un tema que les preocupaba también, y como que lo heredé, estuvimos en el mismo trabajo, él era también martillero, y el tema lo conocía Bueno, pero también. usted me está hablando, Trabulsi, de un país donde todavía era normal, más allá de que el 75 era convulsionado y No, teníamos... no, no era normal, ¿eh? No, el alquiler seguía siendo lo mismo. No se olvide que venimos
de años que estuvieron congelados, siempre tuvieron problemas los alquileres. Bueno, yo De la recuerdo, década del 50 para acá, siempre hubo problemas. yo Hubo muy recuerdo, pequeños periodos, ¿eh? sí, yo En los- recuerdo a mis abuelos viviendo en Liniers, que toda la vida de casados alquilaron una sola vivienda. Y estamos hablando del año 18, 20, hasta proximidades del 70, 50 años viviendo en la misma propiedad bajo una ley de alquileres que donde prácticamente era muy poco, era casi nulo el aumento, porque tampoco había inflación, no se conocía la inflación en eh, Argentina, salvo en la década del sí. 70 cuando estalla el Rodrigazo. Pero realmente era otra cosa, era otra cosa. Usted era jubilado, tenía un ingreso, si bien ya se peleaba el 82% en aquel momento, mi abuelo falleció pensando que alguna vez tendría el 82%, pero era una situación de un país donde se podía de alguna manera proyectar. Hoy no hay posibilidad de proyección. Es No, prácticamente imposible. claro. No, es imposible porque la idea, vuelvo a decir, la idea de la locación está desvirtuada. La locación es un derecho real, en definitiva, donde es el derecho de la propiedad debe defenderse. Y lo que hace es transmitirle a quien le alquila un derecho posesorio durante un periodo en el cual va a hacer uso y goce de la propiedad. Entonces, si no la entendemos así, siempre vamos a tener problemas. Porque después viene el tema, ¿por qué no el Estado no hace propiedades para alquilar, haciendo la función social? Bueno, tendría que poder hacer eso, tendría que hacerlo, no lo hace. Entonces dice, el propietario que cumpla esa función. Y un pobre jubilado que tiene una propiedad chiquitita, que toda su vida, con el esfuerzo de su trabajo, le estuvo haciendo, comprando o inclusive construyéndola en provincia, en muchos lugares, y que ahora tener una pequeña rentita, y vienen y se la sacan, porque en realidad se la sacan. Llega a fin de mes y necesita ese dinero. Y eso no lo ve el Estado, no le interesa. No, son medios políticos que la verdad que la pobreza es negocio a lo político, Sí, honestamente. Entonces, todo este tipo de cosas nunca van a funcionar si no se toma en serio. La verdad me da bronca, honestamente me da no, está bronca bien, está tener que bien. hablar de esto, ¿no? Yo a veces lo que digo, que tanto el Estado dice que nos cuida y demás, habiendo tantos planes y gente sin trabajo, o sea, gente que cobra planes y que no trabaja, ¿por qué el Estado, Ajá. de así como usted dice, no organiza cooperativas, pero cooperativas directas, no con punteros, no donde tres o cuatro vivos manejan el dinero y lo distribuyen de acuerdo a la meritocracia política que hagan o partidaria? ¿Por qué directamente no, directamente esas cooperativas se pueden transformar en cooperativas de construcción, cooperativas de oficios, cooperativas de producción, que es lo que la Argentina necesita, con gente que está cobrando, que ni siquiera aporta sobre eso que está cobrando, porque yo me pregunto dentro de 20 años, 25 años, bueno, espero que Dios me dé vida para verlo o no, aquellos que se jubilen, no habrá fondos en las cajas jubilatorias porque no hay quienes aporten. Tenemos nada más que, creo que el 50% de la población aporta, porque lo demás está o en negro, como se llama habitualmente, o gente que recibe planes sociales, los cuales no hacen aportes sobre esos planes. Entonces me parecería mucho más noble de parte del Estado decir que nos cuida, es que esa gente que está sin trabajo y a la cual se le quita la dignidad del trabajo, porque el trabajo es dignidad, el trabajo dignifica, y esto es doctrina peronista y son los que nos están gobernando, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Y lo que se está fomentando es la degradación de la persona en sí, al no tener ese ejercicio laboral y perder esa rutina laboral, lo cual también implica este, el ámbito celular más importante que tiene
el ser humano, que es la familia, tampoco queda dignificada, porque esos hijos crecen sin ver a sus padres trabajar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esto es el deterioro de la sociedad. Todo esto nos lleva a tener que eliminar vidas. El tema de aprobar y pelear por el homicidio legal, porque no es el tema del homicidio, esto es una restricción del ser humano, hay que disminuir, hay muchos seres humanos en el mundo. Empezaron ahora por nacer, porque total no se ve, no, la verdad no existen para muchos. Entonces empecemos a eliminar sociedad. Después vamos a venir a aprobar la eutanasia. Después por darle la libertad justamente dentro de la eutanasia a todas las personas mayores que puedan o que tengan ganas de pasar a otro estado de vida bajo su respectiva libertad, cuando quiera, donde quiera, en algunos lugares, que inclusive hace muchos años, una película, Cuando el destino nos alcance, terminaba con una comunidad que era tan importante que prácticamente no había alimentos, los recursos naturales se habían agotado, y la persona mayor tenía el derecho de decir, bueno, listo, yo termino acá, iba a una clínica, la clínica le daban la inyección correspondiente y le pasaban todas unas películas de lo que había sido un futuro lejano, donde había bosques, parques y demás, y que ya no existía. Y eso es lo que hoy realmente podría estar pasando. Empezamos y empezamos con esto. Tendríamos que también seguir con la pena de muerte a los delincuentes, o sea, el que delinque muere. Si total no hay que dejarlo. Entonces, si seguimos con toda esta política, una cosa lleva a la otra. Usted sabe, Y la Argentina, sí, sí, discúlpeme que lo interrumpa, ¿no? sí, Esto me sí. lleva a pensar algo en una incoherencia total. Usted está hablando de la ley de aborto, obviamente. Y se podría comparar esto con, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Con la gente desaparecida, porque se pide por la identidad de esa gente desaparecida. ¿Y la identidad del por nacer no se respeta? Exacto, es lo mismo, es lo mismo, no se respeta nada. Porque Entonces, cuando dicen, es desaparecer a una no, persona. no es una cuestión religiosa, sí. Es desaparecer a una persona. Es matarla. Es des- Totalmente, totalmente. La vida hay que eliminarla. ¿Por qué hay que eliminarla? El otro día estaba viendo cuando aprobaron en diputado la ley, todas estas chicas que aparecieron, que estaban alegres, que se desvestían, se sacaban las cosas, se desnudaban, como diciendo, ¿qué ganaron? ¿Qué ganaron? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿A dónde las están llevando? No, eso, nadie habla de eso. Dice, ganó el verde en contra del celeste, era un partido de fútbol, entonces el verde ahora ganó, el primer tiempo lo ganó. Entonces, y no estamos hablando de un partido de fútbol o de vóley, estamos hablando de la vida humana. Estamos hablando del crecimiento de la sociedad. El tema es que son los límites. Ahora, que me digan, no, pero no vamos a poder alimentar a tanta gente, tenemos que empezar a alimentar. Entonces inventamos guerras, por eso también las guerras muere tanta gente, por eso inventamos virus, que aunque parezca mentira, los virus estos son inventados también, porque hay que eliminar, y eliminamos un poquito de acá, un poquito de allá, y empezamos a hablar de millones y millones, total, después van a ser abono, porque si no lo van a terminar quemando, porque tampoco va a servir como abono. no, El sin, cuerpo humano no va a terminar porque no va a haber lugar para dónde. Entonces hay que quemarlos, hay que eh, incinerarlos. lo que pasa que también yo Es creo muy que filosófico no, 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 esto, no, ¿no? no, que se instrumentan Y es leyes, muy profundo. se instrumentan leyes que no se prevén las consecuencias. Porque yo creo que esta Es, gente no está previniendo lo que puede llegar a pasar en la salud pública con esto.
Ujú. una persona de mi conocimiento, a la cual aprecio mucho, pero que disentimos en lo que pensamos, me decía que no iba a haber una eclosión a nivel salud o en los lugares de salud, porque esto se trata con el misoprostol. Y esto hizo que yo explotara, porque ese medicamento que se utiliza, que es abortivo, tiene que tener yo no soy médico, ¿no? Pero tiene que tener un control permanente porque puede la mujer morir desangrada, por ejemplo, y necesita una ecografía anterior al suministro de esa medicación y una ecografía posterior cuando se produce el aborto, ¿no? ¿Y por qué esa ecografía posterior? Porque pueden quedar restos dentro del útero que pueden infectarse y puede matar a la mujer, obviamente. Y si hay restos en el útero, hay que proceder al legrado. Ahora bien, estas chicas o estas personas no saben que el aborto es una cirugía a ciegas, que por más que se hagan, por más que se haga en el lugar más sofisticado y más caro de Buenos Aires, corre serios riesgos a que cuando se produzca el legrado tenga una lesión interna con graves consecuencias, por ejemplo, más allá de las psicológicas. O sea, a mí, yo vuelvo a repetir, no soy médico, no pretendo opinar como médico, pero leo y leo médicos serios y con mucha historia dentro de la medicina. No leo cualquier cosa, con gente con experiencia y que vuelca su experiencia en un libro. Y realmente esta gente debería al menos leer un poquito lo que produce, más allá del amor filial, fraterno por una criatura por venir, las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de situaciones. Donde hay situaciones que se pueden contemplar, no sé, está legislado. Yo no puedo ir contra la legislación, la Constitución Nacional tiene legislación al respecto, pero ¿qué necesidad de poner una ley en este momento donde la sociedad reclama otras cosas, donde hay niños que no comen, donde hay indigencia, donde hay pobreza, donde hay falta de trabajo? Yo no he visto un solo político, o por lo menos que haya convocado al Congreso Nacional a tratar leyes que beneficien a las personas que están en necesidad o leyes productivas para que la Argentina realmente se ponga a producir, que abra sus fronteras, que legalmente o legislativamente sea coherente y que sea de alguna manera creíble para el mundo, haciendo reformas estructurales que la Argentina necesita y que nadie quiere pagar el costo político ideológico. Y es hora que paguemos los costos políticos ideológicos para que la Argentina crezca y no esté ya en 50, 60 años de decadencia continua, porque año tras año venimos cayendo un poquito, permitiendo que todas estas ideas foráneas, estrafalarias, en contra de lo que el pueblo quiere, 15 o 20 personas expresen y se conviertan en demagogos de su propia política, donde solamente les interesa a ellos hablando de la gente e importándole muy poco a la gente. Sí, totalmente de acuerdo. Y volvemos siempre a que la Argentina es un país que tiene pseudos políticos, porque no hay políticos, son contados con los dedos de la mano, que no tienen el poder necesario. Son pseudos políticos que tratan de cumplir con mandatos foráneos, que tratan de quedar bien con alguien hablo de estados, porque son y que no se animan a pensar que Argentina, como otros países, pero hoy por hoy creo que Argentina es única, tiene un territorio inmenso, donde tiene muy pocos habitantes, donde necesita una distribución demográfica, donde necesitan tener más personas, más vidas que estén desarrolladas a lo largo y a lo ancho, no concentradas, como se ha pretendido, porque en Europa, siendo chiquitita, estaban concentradas por necesidad, no tenían terreno. Nosotros tenemos terreno, Argentina. Y hay que pensar por Argentina. Esos son los verdaderos políticos.
Y acá no se piensa por Argentina, se piensa a ver Estados Unidos, a ver Chile, a ver Uruguay, a ver Alemania, a ver China. O sea, no se piensa a ver qué tenemos, qué gente tenemos, qué necesitamos, qué nos ofrece la naturaleza. No pensamos. Entonces pensamos, nosotros tenemos que ser capitalistas, tenemos que ser comunistas, socialistas, como China, como Estados Unidos, como Alemania, como... ¿Cómo y por qué? ¿Por qué? Si esas ideologías y filosofías son para determinados, nacieron en determinados lugares, pensando en determinados lugares, que posterior se fueron acomodando y se fueron expandiendo. Y es ahí en la expansión donde se equivocaron. Nosotros no podemos hacer cosas que se hacen en otros lados. No podemos hacer lo mismo que hacen en Estados Unidos, no podemos hacer lo mismo que hacen en China. No podemos porque no tenemos ni la idiosincrasia, no tenemos ni la gente, no tenemos ni las presiones. Uno habla de libertad, entre comillas, el otro habla de una pseudo libertad. Entonces, no, y todo lo queremos traer acá y hacer acá. Y entonces quedamos donde están, pero estamos todos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No nos vayamos para el resto, no, juntémonos todo acá, en el AMBA, hablamos y vayamos a todos estos lugares y gentamos la gente ahí, vamos a concentrar. Y entonces se produce la pobreza, porque ese territorio es chiquitito y comienza la pobreza. Seguro. Y la pobreza, y bueno, me conviene porque yo voy a tener los votos ahí, los tengo cautivos, y bueno, y a ver qué le doy, qué le miento, qué le voy a prometer, y así terminamos, así terminamos. Eh, Lamentablemente, sí, seguro. lamentablemente esto es tan filosófico que hasta que no lo entendamos los argentinos, nunca vamos a salir de esto. Eh, Cuando entendamos la solidaridad de la gente de un país para un crecimiento, no lo vamos a poder solucionar. eh, eh, Cuando pensemos nada más en el bolsillo de los políticos, que son los que hoy por hoy asumieron el poder, o sea, todos quieren seguir la carrera de políticos, porque saben que son los únicos que casan, ¿eh? Son seguro. los únicos que cobran, que llenan los bolsillos, que tienen empleo fijo, que cobran a fin de mes, que hacen los aumentos cuando los demás se mueren de hambre. O sea, todos quieren llegar a eso, es una nueva carrera, Lamentablemente, pero Eduardo, bastante... Eduardo, sí, sí, es así. Yo no lo quiero cortar. A mí me apasiona este tipo de Perdón porque fui de conversaciones. tema. No, no, a mí también me apasiona, pero Sí, vamos a retomar el hilo conductor de lo que habíamos comenzado, ¿no? Realmente, ¿usted cree que debido a la situación que el sector inmobiliario tiene en este momento, se prevé algún tipo de reactivación? ¿Hay idea? Porque hace un par de meses la construcción empezó a asomar y sabemos que cuando la construcción empieza a asomar se suman un montón de gremios a la construcción, que son más de 100 que evidentemente junto con la rama textil impulsan a la economía. Pero ese impulso que había tomado la construcción, donde se comenzó a pedir permisos de construir edificios y demás, de repente apareció la sombra de la falta de materiales. El hierro se fue a las nubes, se sacó de mercado. Si usted quería conseguir el hierro para construir, tenía que juntar los dólares, porque el dólar se había ido a 190 pesos. Entonces usted si no porque hay que tenía... importarlo. Claro, exactamente, porque acá en la Argentina, quien hacía el acero, evidentemente, se cansó y dejó de construir el acero. No vamos a dar El nombre. ladrillo también hay que importarlo. Exactamente. Entonces, La arena también, el cemento también. bueno, Todo hay que importarlo. Entonces todo ahora es habiendo, dólares. habiendo tenido, como tenemos canteras de cemento, arena, tenemos metalúrgicas para hacer acero y demás, la falta de inversión por correr precisamente a los inversores, combatiendo al capital, como quien dice, bueno, se nos fue Trabulsi de imagen, ahora lo vamos a tratar de rescatar, pero de alguna manera, como siempre decíamos, el capital es corrido y cuando corremos al capital estamos sonados. Así que veremos entonces cómo podemos hacer. ¿Qué piensa usted? ¿Se va a reactivar nuevamente Que como amagó hace 2 meses o no?
primero le voy a contestar algo. Lo que se perdió es la vergüenza, ¿sí? Y segundo tema, nuestro presidente intentó muy suavemente retar a estos desvergonzados y se quedó ahí. Por eso volvemos a la política. Con respecto a que vuelva a normalizarse la situación inmobiliaria relacionado a las locaciones están funcionando. Mercadería aparece, se está reincorporando, se está normalizando, porque la gente necesita, el propietario necesita alquiler. Y los grandes tienen muchas propiedades y también las necesita porque no las puede vender. Hoy venta no existe, porque no hay créditos, porque los valores quedaron desfasados. Entonces, la parte de la construcción se va a reactivar porque hay muchas obras para hacerla. Pero todo depende de la actitud del gobierno con respecto a los especuladores, que ese tema no lo veo. O sea, acá no le dicen que baje el precio, que se va. No, no, señores, el hecho de empezar a copiar y no vender es un delito. Es un delito. Y eso lo tiene que hacer cumplir, pero seguramente debe tener miedo o debe estar esperando a ver quién le dice hacelo o no hacelo. Pero evidentemente lo que es el mercado inmobiliario, por supuesto que se va a reactivar más lentamente o menos lentamente. Si va a ser más rápidamente, es cuando intervenga el presidente, porque evidentemente es el que tiene que dar la orden. Y si no, va a ir lentamente, porque no se nos van a poder guardarse toda la vida. ¿Qué van a hacer con todos los ladrillos, con el cemento, con el hierro? ¿Dónde se lo van a guardar? No van a poder resistir tampoco. Entonces, acá hay presiones. Y por el otro lado, también está este libre juego de oferta y demanda, que hay que trabajar, y no como somos los argentinos que decimos, uy, aparece uno, dámelo todo, dámelo todo. Me lo llevo, sí, dame 3, dame 4, que ese era otro tema. Entonces ahí puede jugar y equilibrarse. Con respecto a la locación, yo creo que eso está funcionando, quizás un poquitito más lento, no mucho más, pero sí se está alquilando, se está cubriendo las necesidades de por lo menos de un sector, que es el que de alguna manera siempre funciona. El otro sector es el que tiene que el Estado ayudar, apoyar de alguna manera, y que de alguna manera lo está haciendo. O sea que en el tema de las locaciones, más allá de los números, más allá de los valores, que siempre van acondicionados, porque los ingresos de alguna manera siguen subiendo, se están teniendo, pero siempre de un sector, se va achicando, después se va a ampliar. El mercado está funcionando, no es drástico. Es drástico, lamentablemente, para el que no tiene el ingreso y el Estado no le puede subsidiar la diferencia, no se la subsidia. Así que, con respecto a ese tema. Ahora, el mercado de la construcción es el que hay que realmente apretar un poco. Claro, ¿Mm? seguro, seguro. Para, y baja con el apoyo del Estado, porque tienen que salir las líneas de crédito y tienen que estar esas líneas de crédito de acuerdo a los valores de la propiedad y de acuerdo a los ingresos, porque no es tampoco dar crédito, porque yo puedo dar crédito sobre una propiedad, un dos ambientes, que hoy me pidan $100.000 y resulta de que el ingreso de la gente que puede tener para ese dos ambientes $100.000, ¿qué crédito le van a dar si no lo va a poder pagar en su vida? No Seguro, tienen relación, entonces tiene que ir todo acorde. Y seguro. como esto se deja al azar, ese es el problema que tenemos. O sea, en realidad es una pandemia también lo que tenemos y que nos viene perjudicando permanentemente. Ujú. Por Sí, lo que sí. decía antes, esta nueva carrera de profesionales es la que nos está matando, que son los políticos. Sí, sí, seguro, seguro. No cabe ninguna duda que es así. Entonces, hablemos de economía, hablemos de lo que sea, y vamos a terminar mal siempre. Seguro, seguro, Hasta que nos salga algún lúcido que seguro. diga, bueno, tenemos que hacer esto para que todos funcionen, todos, no un poquitito, no unos poquitos. Tienen que funcionar todos. Ujú. Entonces, Sí, cuando implementemos eso,
Entonces vamos así para adelante. Y pensemos en un país, empecemos a pensar en la gente. Entonces vamos a ir para adelante. Más allá y no pensemos nada más que en la deuda externa, no pensemos... No, no, hay que pensar en todo. No es un puntito, en todo. Seguro, seguro. Así que, Carlos, es un poco esto, se nos fue de las manos. No, no, para mí no se me fue de las manos, no se nos fue de las manos, sino que hablamos una triste realidad que está enlazada con todo el acontecer nacional, porque evidentemente hoy por hoy no podemos tomar las cosas sectariamente, sino que es un todo. Y ese es el todo que la Argentina necesita, esos cambios estructurales, esas reformas que de una buena vez por todas se tiene que dar. Y el cambio lo tiene que dar la política, pero también la gente. Yo siempre digo que en la Constitución Nacional hay un artículo que dice que tenemos el derecho a peticionar. Y eso lo tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Con violencia? No, no. Tenemos que ser firmes, que es distinto a ser violentos. Y tenemos que hacernos escuchar. Pero para eso hay que participar. ¿Dónde? En las bases. Las bases son los partidos políticos. Allí es donde que hay que presionar, allí es donde que, hay que, de alguna manera, participar. ¿Por qué? Porque esta situación a la que hemos llevado es porque miramos siempre para el costado. Total, a mí no me pasa, a mí no me toca, a mí no me va a pasar, porque estábamos acostumbrados a vivir bien en un país, entre comillas, normal, donde la justicia funcionaba, entre comillas, pero funcionaba, donde la clase política aparentaba ser una cosa, luego, bueno, se les cayó la careta en muchas cosas, pero donde más o menos se vivía, pero no se miraba que la necesidad de la población era creciente, donde la desocupación era creciente, donde la parte que realmente reactiva o que empuja la economía, que es el sector privado, se lo estaba empezando a estrangular hace muchos años, de a poquito, y donde ya hoy la asfixia es muy grande, 170 impuestos, por ejemplo, que hacen que los capitales primero emigren, se vayan, los argentinos primero, y los extranjeros no vengan. Y eso nos lleva a miseria, los políticos que con sus miserias traen gente del interior prometiéndoles el oro y el moro en el AMBA, en el ámbito del AMBA, y lo único que hacen es traerlos a mayor miseria todavía. Donde un partido político por ahí manejó 28 años la provincia de Buenos Aires y no hizo obras, y donde son la mayor cantidad de votos que tienen. Cosas que son incoherencia total y que uno no alcanza a comprender cómo esa gente eh, no puede ser redistribuida. Geopolíticamente la Argentina está mal distribuida, un territorio inmenso, desértico en muchos lugares y donde podría realmente tener producciones hermosas. Uno ve un ejemplo, ¿no? Y esto no quiere decir que simpatice o no con ellos. Uno ve Israel, desierto puro, lo convirtieron en un paraíso, en un país pujante. Y si vamos a otra situación, Japón, un país devastado por la guerra, sin, sin tener riquezas naturales, el mayor importador del mundo y exportador del mundo en su momento. Entonces tenemos que aprender de aquellos, Alemania, país dividido, no nos olvidemos, hasta que dijeron, no, basta, no podemos seguir así, rompamos el muro, hagamos un solo país, abracémonos, somos uno solo. Bueno, acá en la Argentina parece que tenemos el muro ideológico imaginario que nos divide y nos desangra. Por favor. Totalmente. Evidentemente, todo esto es improvisación, ¿eh? Improvisación por un lado y por el otro lado son intereses minoritarios Bueno, y mundiales, por no, supuesto, ¿no? seguramente. Bueno, esperemos que esta entrevista que comenzó con el sector inmobiliario, yo recuerdo el plan BEA, por ejemplo, ¿no? Carlos, pero el plan BEA era un plan de viviendas económicas argentinas, que no eran tan económicas, no me refiero por el precio, sino que no eran de baja calidad, eran monoblocks y chalets, financiados por el Banco Hipotecario Nacional a través de distintos gremios. El Banco Hipotecario financiaba la construcción de esas viviendas, después se daba un crédito, está bien, no existía la inflación en la Argentina, había estabilidad, pero el Banco Hipotecario Nacional cumplía una función social. Hoy no tenemos esa función social. Somos uno de los pocos países en el mundo que la inflación no fue erradicada. Hay países donde Brasil,
Perú, Colombia. Estoy hablando de nuestro hemisferio, de nuestro continente, donde la inflación era un flagelo y la pudieron derrotar. ¿Por qué nosotros no podemos derrotarla? ¿Por qué? Porque gastamos mucho más de lo que ingresa y porque espantamos a la gente, a los inversores y hacemos jarabe de pico. Pero Porque es una hacemos... forma de vida, Ujú, ujú, es una forma de vida. seguro. Argentina crece, porque en realidad crece, pero crece con inflación y mucha inflación, porque está acostumbrada y es una parte de la vida del argentino la inflación, que la protesta, pero cuando uno llega en un momento empieza a pensar y a jugar por defender su patrimonio, entonces empieza y tenemos el tema del dólar. No, yo me voy a poner porque el dólar con la inflación, entonces yo me quedo y lo ahorro. No, yo voy a agarrar, voy a empezar a comprar, ¿por qué? Porque esto va a aumentar. Entonces ahora con la inflación me conviene comprar ahora. Eh, entonces planificamos nuestra vida con una inflación. Si es grande, mejor. Pero por supuesto, en la inflación quedan en el camino muchísima gente que no tiene acceso a esos recursos. Entonces encontramos un índice de pobreza tan grande. Entonces no es que hacemos una inflación y queremos con esa inflación tratar de bajarla. No, si uno lo piensa y lo va analizando, se va a dar cuenta de que el querer trabajar sin inflación es una mentira. Seguro, No quieren trabajar sin inflación, no quieren trabajar para eliminar la inflación, porque no conviene, no conviene. seguro, Entonces nunca, nunca va a pasar eso hasta que se tomen medidas serias. seguro. Entonces pasa, uno toma créditos, a rolete, como decía, viene el otro y dice, esto no, hay que devolverlo porque la inflación, y sí, vamos a terminar devolviéndolo. Entonces la inflación sigue, pero decimos que no vamos a pagar, pero vamos a pagar y pagamos. Y a su vez después pedimos prestado a otro. Entonces, es todo lo mismo, ¿por qué? Porque la inflación es parte de la economía argentina. Seguro. Y es parte del Pero como no financiamiento. está pensada para todos, sino para unos pocos, tenemos el problema de las pobres clases bajas que no tienen acceso a ese juego. Seguro. Pero no les importa, porque las clases bajas son negocios para votar y nada más. Y cuando hablo de las clases bajas, no solamente los que conocemos, sino vayamos simplemente a las países, a las provincias en las cuales tenemos indígenas que los usan para cualquier cosa y viven en la total pobreza que acá no se conoce. Tal cual. Tal cual. Entonces, no nos engañemos. Nosotros decimos la inflación. ¿La inflación para qué? Mala para los que nunca van a tener posibilidades y buena para los que venimos corriendo y estamos acostumbrados y venimos con la lengua afuera. Yo me acuerdo en la década del 70, en un momento con la hiperinflación, los jubilados salían, cobraban la jubilación plazo fijo a 7 días. Es verdad. Soy te... Cola de jubilados a 7 días. Y la pasamos. Lo que pasa es que llega un momento que dice, bueno, vamos a tener un tiempo de poder descansar. Sí, sí. Es el tema. Tal cual. Tal cual. Entonces descansamos un poquitito y empezamos de nuevo. Completamente, Esa es la realidad. No se completamente de piensa en acuerdo. el país. Completamente de acuerdo. Estimado Eduardo, realmente ha sido un gusto esta entrevista, estos casi 50 minutos que hemos tenido al aire, con algún inconveniente al final, porque su imagen se cortó, no su voz, pero bueno, está su foto ahí al lado mío, o sea que Ahí está, queda. está en Ahí queda. presencia, está en presencia. Bueno, estos son Fue, los temas fue, que pasan con Internet, la gente con los Zoom, que con las redes sociales han incrementado cualquier cantidad su participación y hace que a veces tengamos algún inconveniente. Gracias a Dios no se cortó la comunicación, sí el video, pero hombre precavido vale por dos, está su foto conmigo, así que toda la entrevista ha sido a mi entender, un éxito y de mucha vitamina en cuanto a la calidad de la entrevista, porque cuando uno habla con la verdad, hay muchos que le duele la verdad, pero ¿sabe qué? Yo tengo un lema, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, estará cada uno, abrirá su ¿verdad? mente y su cabeza
y enterarse y no hablar por boca del otro, sino investigar lo que la Argentina viene pasando en los últimos 50, 60 años, desgraciadamente, a mi entender, de decadencia, por sobre toda la cosa en los valores. Cuando uno pierde los valores, se mete y queda propenso sin antibióticos, digámoslo, ¿no? No tiene escudo. Cuando uno no se informó, cuando uno es ignorante, y que no es una mala palabra, porque ignorante quiere decir ignorar la verdad o la realidad, está expuesto a que cualquiera lo felpudee, ¿no? Yo recuerdo, para cerrar, ¿no? Y después le dejo a usted, porque yo cuando empiezo a hablar no paro tampoco, que argentino e ignorante tienen las mismas letras. Ojalá no se conviertan en sinónimo. Es cierto, es cierto. La verdad que todo pues la verdad fue una charla hermosa, pasional sobre todo, y en lo que fueron las promociones faltó terminar algo que no Dele, tuve, dele. no hubo tiempo, porque no, que no lo vamos a poder hablar, pero sí que dejarlo como título, que fue el famoso tema de lo que eran las comunidades solidarias. Ah, tiene razón. Esas comunidades solidarias, simplemente lo único que voy a plantear es la creación, que vengo con esto hace más de 15 años, porque por supuesto es algo muy complicado donde se piensa en otro tipo de país, y es la construcción de un sistema social económico que podemos hablar que es colectivo capitalista de desarrollo, de producción y autoabastecimiento. Yo le voy a hacer una propuesta, Eduardo. Le hago una propuesta. Este tema, que es importantísimo porque es un proyecto económico y es un proyecto para el despegue de mucha gente y también para ayudar a los ingresos de los argentinos, le propongo la semana que viene hacer un programa especial con relación a esto. ¿Qué le parece? No va a ser posible. Ah, bueno, está bien. Se me va para... Estoy yéndome afuera. Claro, vio por las fiestas. Estoy yendo, no, estoy yendo hacia esto con la fiesta, hay que hacerla con aislamiento. Entonces he decidido que me voy a aislar, tengo una Ajá, familia grande, ajá, pero lamentablemente no podemos perjudicar a nadie, hay muchos chiquitos, ajá. nietos, y he decidido decir, me tengo que cuidar y los tengo que cuidar. Está bien, me Entonces, parece. que parezca mentira, el hecho de retirarme, de ir a hacer un poco de gimnasia en la playa solo, eh, y bueno, volveré, yo calculo que son varias veces que voy a ir hasta marzo, no voy a tener, digamos, un tiempo, Bueno, porque pero tengo ganas de que algo, queda, con lo cual, bueno, queda en suspenso. vamos a ver de tenerlo posiblemente. Si queremos podemos hablar ya de este tema un poco más concentrado, pues esto lo estoy trabajando juntamente con el partido al que pertenezco, Bien. que se Lo, está haciendo un congreso lo puede nombrar, ¿eh? ideológico, Lo puede nombrar el partido, la- ¿eh? el Partido Demócrata Cristiano, Ajá. ¿Y usted ahí el qué cual parte? soy Ajá. convencional nacional, y mi planteamiento, justamente hace poco estuvo la Convención Nacional, fue un poco o sea, terminar de alguna manera con la divulgación pura y simple de ideologías y decir cómo esa ideología la bajamos a la práctica. El pragmatismo acá es el que tiene que empezar a funcionar, porque la ideología ya se sabe, ya se tiene, o sea, cómo es trabajo para todos, la dignidad del hombre, la defensa de la familia, salud para todos, vivienda, ¿cómo se logra? Eso que hay que bajar, porque hacer un comedor, sí, es bueno para un grupito de personas, pero hay que enseñarle a pescar, no darle el pescado. Entonces, Ah, eso me gustó. realmente Eso me gustó, ¿eh? esas cosas, Eso me gustó. sí, 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 bueno, hay que eso es enseñar a parte, pescar. bajemos. Claro, ese es el tema. Acá se busca lo otro, vamos a dar pescado, pero tal se lo damos a uno, pero los 100 restantes, que se mueran de hambre. O Perfecto. sea, que lo haga otro. ¿Sí? Así que bueno,
Lo podemos organizar, pero ya digo, ahora nos quedan pendientes todo este tiempo. Bárbaro. Pero lo podríamos llegar a organizar en un debate porque creo que es muy interesante. Bárbaro, Yo, bárbaro. Muy, ¿Mm? muy, Así que muy contento con lo que hemos charlado, Eduardo. Realmente sí, gratificante y por sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, verdades absolutas y refutables. Cuando uno habla con la verdad es muy difícil refutarlo. Lo puede hacer desde el punto de vista de una persona tal vez sesgada, pero acá lo que estamos tratando es de aportar la solución. ¿Y cuál es aportar la solución? Señores, hay que trabajar para la gente. Hay que trabajar para la gente. cuando hablan de la educación, hablan de cerrar universidades, de abrir universidades, pero hay una universidad que hay que cerrarla definitivamente, por lo menos por un tiempo, ¿Cuál es? que es basta de graduar políticos. Mira lo que estoy diciendo. Sí. Mira lo que estoy diciendo. Ujú. O los que se llaman Con lo políticos cual, bueno, o los que se llaman políticos y por herencia ocupan una banca. hacen mucho uso de títulos y honores que Ujú. tendrían que ser demandados. Sí, sí, sí. Que la patria los demande Así realmente. que, Y no jurar así que bueno, por la tortuga de D'Artagnan. Bueno, bárbaro, señor Eduardo Trabulsi, ha sido un gusto, y muchas gracias por habernos concedido su tiempo para hablar de todo un poco. Hablamos del sector inmobiliario, por supuesto, del problema que hay, por supuesto, pero también tratamos los grandes países, los grandes problemas que tiene nuestro país. Le mando un fuerte abrazo, total. muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Igualmente para ustedes, para la audiencia, y bueno, a su disposición cuando necesiten tratar algo, a su disposición. Muchísimas gracias, señor Eduardo Trabulsi, ha sido un gusto. Chao, buenos días. Buenos días. Pasaba por nuestro programa el señor Eduardo Traulsi. Le pido perdón a la audiencia porque no tuvimos imagen de él los últimos 15 minutos, pero realmente lo tuvo usted, tuvo su foto allí en pantalla. Hemos podido de alguna manera terminar. Los problemas de internet a veces nos juegan estas malas pasadas. Pero bueno, hemos hablado de todo un poco. Realmente me gustó muchísimo la entrevista. Usted la puede volver a ver a través de nuestra página en Facebook, siempre en Domingo Radio, y también la podrá disfrutar en nuestro canal de YouTube, que también se llama Siempre en Domingo Radio, las 24 horas, los 365 días del año. De mi parte ha sido un gusto, ha sido un placer. Les recuerdo el día sábado, Dios mediante, a partir de las 15 horas, como siempre, siempre estamos con vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones y el resumen semanal que acostumbramos darle. De mi parte, vuelvo a repetirle, un gusto. Dios los bendiga. Nos vemos